En el aeropuerto, mi boleto fue cancelado. Revisé mi teléfono. Mamá escribió, diviértete caminando a casa, perdedora. Luego papá dijo, deja de actuar como pobre. Toma un autobús como deberías. Así que, sus rostros palidecieron cuando la terminal del aeropuerto zumbó con actividad a mi alrededor, con familias reuniéndose, y gente de negocios pasando apresuradamente con maletas de ruedas. Me paré en el mostrador de boletos, sintiendo como mi estómago caía mientras la representante de la aerolínea sacudía la cabeza con genuina simpatía. Lo siento, señora, pero su reservación ha sido cancelada. Aquí muestra que la persona que la reservó solicitó un reembolso completo hace unas 2 horas. Mis manos se enfriaron. Había estado en esta conferencia médica durante 3 días, presentando una investigación que podría cambiar los protocolos de tratamiento para pacientes cardíacos pediátricos. El boleto había sido un regalo de mis padres. O eso pensaba, un raro gesto de apoyo a mi trabajo como cirujana cardiovascular. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué con dedos temblorosos. El mensaje de texto de mamá me fulminó con la mirada. Diviértete caminando a casa, perdedora. Tal vez esto te enseñe un poco de humildad. Antes de que pudiera procesar esa crueldad, llegó el mensaje de papá. Deja de actuar como pobre. Toma un autobús como deberías. Tu hermana necesita ese dinero más de lo que tú necesitas comodidad. Me quedé mirando esas palabras hasta que se desenfocaron. Mi hermana. Por supuesto, esto volvía a tratarse de Natalie. La representante seguía hablando, explicando las políticas de reembolso y las opciones de lista de espera, pero su voz parecía distante. Logré reservar un lugar en el siguiente vuelo disponible usando mi propia tarjeta de crédito, aunque costó casi el triple del precio original. La espera de 6 horas en la terminal me dio mucho tiempo para pensar, para recordar, y para ver finalmente el patrón que había estado ignorando durante 32 años. Natalie era 5 años menor que yo y desde el momento en que nació, la órbita familiar entera cambió. Donde yo había sido una primera hija planeada, ella fue la bebé sorpresa que llegó con una condición cardíaca, la cual requirió cirugía a los 18 meses de edad. Mis padres se habían transformado de la noche a la mañana, pasando de ser atentos a estar completamente absortos en su cuidado. Lo entendí entonces, como una niña de 7 años, tratando de ser útil y silenciosa mientras mi hermanita luchaba por sobrevivir. Lo que no había entendido era que nunca terminaría. Natalie se recuperó completamente a los 4 años. Su corazón era fuerte, su salud excelente, pero la dinámica familiar se había calcificado en algo permanente. Ella siguió siendo la frágil que necesitaba protección, incluso cuando creció y se convirtió en una adolescente perfectamente sana que jugaba tenis competitivo. Yo seguí siendo la confiable, la que no necesitaba atención, incluso cuando me gradué de la secundaria con el mejor promedio, me pagué la universidad con becas, y obtuve mi título de medicina mientras trabajaba turnos nocturnos como técnico en emergencias médicas. Cada logro mío fue recibido con un reconocimiento cortés, antes de que la conversación girara de nuevo hacia el último interés o inconveniente menor de Natalie. Cuando fui aceptada en Johns Hopkins para mi residencia quirúrgica, mamá había dicho, eso es lindo, querida, antes de pasar 1 hora al teléfono ayudando a Natalie a elegir decoraciones de dormitorio para la universidad estatal que había elegido, simplemente porque su novio iba allí. El novio no duró. Tampoco su carrera inicial en comunicaciones, ni su segundo intento en diseño gráfico, ni su breve coqueteo con convertirse en instructora de yoga. Natalie vagó por sus 20 años en una neblina de apoyo parental, tanto financiero como emocional, siempre buscando su pasión, mientras vivía en el condominio que mamá y papá le habían comprado. Mientras tanto, yo compré mi propia casa modesta a los 30 años. Cada pago de la hipoteca era un motivo de orgullo. Construí una carrera que salvaba vidas de niños. Publiqué investigaciones en revistas médicas. Nada de eso parecía importar. Los mensajes de texto siguieron llegando durante mi espera en el aeropuerto. Mamá envió 3 variaciones más sobre el tema de mi egoísmo. Papá incluyó una hoja de cálculo, literalmente una hoja de cálculo, mostrando cuánto dinero habían gastado en mi educación a lo largo de los años y sugiriendo que les debía un reembolso, ya que Natalie estaba pasando por un momento difícil financieramente. El momento difícil era que la última aventura de Natalie, una boutique que vendía velas hechas a mano, había fracasado después de 8 meses.
Esto no sorprendió a nadie excepto a mis padres, quienes habían invertido $40.000 en inventario y espacio comercial. Aparentemente, saturar tu mercado objetivo con velas de lavanda y vainilla, y luego sorprenderse cuando las ventas se estancan, no era una estrategia comercial viable. Pero yo era la egoísta. Yo era la que necesitaba aprender humildad. Mi vuelo finalmente abordó cerca de la medianoche. Dormí intermitentemente en el avión. Mis sueños se llenaron de recuerdos de la infancia que ahora se sentían siniestros en su parcialidad. Despertar temprano para hacerme mi propio desayuno antes de la escuela, mientras mamá le hacía a Natalie sus panqueques especiales. Usar mi dinero de niñera para comprar mi propio vestido de graduación, mientras Natalie obtenía un viaje de compras a la ciudad para el suyo 3 años después. Que me dijeran que mi graduación universitaria entraba en conflicto con el torneo de tenis de Natalie, así que, ¿podría por favor reprogramar la ceremonia o simplemente saltármela, ya que era realmente solo una formalidad? Había reprogramado. Siempre había reprogramado. Aterrizar en casa se sintió diferente de alguna manera. Las luces de la ciudad se extendían debajo de nosotros y sentí que algo se cristalizaba en mi pecho. No era enojo exactamente, aunque eso también estaba allí, sino más bien claridad. Había pasado 3 décadas siendo la comprensiva, la madura, la que no causaba problemas. ¿A dónde me había llevado eso? Mi teléfono vibró de nuevo mientras esperaba mi equipaje. No era Natalie, esta vez mamá dijo, estás siendo dramática sobre lo del boleto. Solo intentaban ayudarme, y tú ganas mucho dinero de todos modos. Deja de ser egoísta. No respondí. En cambio, conduje a casa en silencio, mi mente trabajando a través de la logística en lugar de las emociones. Las emociones podían venir después. Primero, necesitaba entender exactamente con qué estaba tratando. A la mañana siguiente, llamé a mi banco, luego a mis compañías de tarjetas de crédito. Luego contacté a la abogada que había usado al comprar mi casa, una mujer astuta llamada Patricia Vaughan, quien tomó mi llamada de inmediato, a pesar de la hora temprana. Necesito que hagas una verificación de crédito sobre mí, le dije. Antecedentes completos. Cualquier cosa que aparezca bajo mi nombre o número de seguro social. Patricia no hizo preguntas, razón por la cual me agradaba. Lo tendré para el final del día hábil hoy. El informe llegó a las 4 de la tarde. Lo leí en mi oficina en casa, la habitación que decoré con mis diplomas y los premios que nunca les había mostrado a mis padres porque, ¿cuál era el punto? Las palabras en la pantalla hicieron temblar mis manos, pero no de miedo esta vez. Mis padres habían abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre en los últimos 5 años. La deuda total se acercaba a los $9.000. Cada tarjeta mostraba cargos regulares en tiendas que nunca había visitado, por compras que nunca había hecho. El historial de pagos era irregular en el mejor de los casos, hundiendo mi puntaje de crédito de excelente a apenas aceptable. Debería haber estado sorprendida. En cambio, sentí el peso enfermo de la confirmación. El correo electrónico de Patricia llegó momentos después. Llámame inmediatamente. Esto es robo de identidad y necesitamos actuar ahora. Presentamos informes policiales esa misma noche. Cada documento, cada estado de cuenta, cada cargo fraudulento fue catalogado con precisión clínica. Yo era buena con la precisión. Había pasado años aprendiendo a mantener firmes mis manos a través de procedimientos de vida o muerte. Esto era diferente, pero el principio seguía siendo el mismo. Mantener la calma. Trabajar el problema. Salvar lo que se pueda salvar. El detective asignado a mi caso era un hombre de aspecto cansado llamado Robert Shaw, quien se animó considerablemente cuando le mostré la evidencia. Esto es bastante claro, dijo, hojeando los estados de cuenta. Las direcciones IP para la mayoría de estas compras en línea se rastrean hasta la misma ubicación. ¿Conoce a alguien en esta dirección? Me mostró la pantalla. La reconocí de inmediato. El condominio de Natalie. Mi hermana vive allí, dije en voz baja. Mis padres se lo compraron. La expresión del detective Shaw se suavizó. Lo siento. Los casos familiares siempre son los más difíciles, pero la ley es bastante clara aquí. Esto es fraude,
y es lo suficientemente sustancial para cargos graves. Durante la siguiente semana, documenté todo. Cada plan, cada comentario despectivo, cada vez que se había esperado que me encogiera para hacer espacio a las interminables necesidades de Natalie. No lo estaba haciendo por venganza. Lo estaba haciendo porque Patricia dijo que un patrón de comportamiento importaría ante el tribunal, y yo había aprendido a confiar en el asesoramiento de expertos. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito contaban su propia historia. Compras para los suministros de la boutique de Natalie, sus muebles, el pago de su auto, e incluso sus vacaciones a Cancún el año pasado, esas sobre las que había publicado extensamente en redes sociales. Mientras yo había estado cubriendo un turno doble en la UCI cardíaca, mis padres habían usado mi identidad, mi crédito, y todo mi futuro financiero para financiar el estilo de vida de Natalie. Y cuando finalmente les pedí respeto básico por una cosa que era solo mía, tomaron represalias cancelando mi boleto de avión y burlándose de mí. La policía visitó la casa de mis padres un martes por la mañana. Yo no estaba allí, pero mamá me llamó inmediatamente después, con la voz temblando de indignación. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La policía acaba de irse. Están hablando de cargos. ¿Por qué? Un malentendido sobre unas tarjetas de crédito. Mamá, dije con calma. Robaste mi identidad. Destruiste mi crédito. Eso no es un malentendido. Eso es un crimen. Somos tus padres. Ese dinero iba a la familia, a tu hermana que realmente lo necesita. Natalie tiene 27 años y está perfectamente sana. No necesita nada, excepto aprender a mantenerse a sí misma. Papá agarró el teléfono. Vas a destruir a esta familia por nada, por dinero. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te volviste tan fría? Algo dentro de mí se rompió, pero fue una ruptura limpia. Quirúrgica en su precisión. Me volví fría cuando cancelaron mi vuelo y me llamaron perdedora. No, en realidad, me volví fría cuando faltaron a mi graduación de la escuela de medicina por la fiesta de cumpleaños de Natalie. O tal vez fue cuando olvidaron mi cumpleaños número 30 por completo, pero le hicieron a Natalie una celebración de $10,000 para sus 25 años. Elige tú. Siempre has estado celosa de tu hermana, siseó mamá. Siempre resentida de que ella necesitara más atención. Ella necesitaba más atención cuando tenía 2 años y estaba enferma. Ya no está enferma, mamá. No lo ha estado por 25 años, pero seguiste tratándola como si se estuviera muriendo y a mí como si ya estuviera muerta. Colgué. Mis manos estaban firmes. El proceso legal se movió más rápido de lo que esperaba. Patricia fue implacable y la evidencia era abrumadora. Mis padres intentaron afirmar que tenían permiso para usar mi información, pero no pudieron presentar ninguna documentación. Natalie alegó ignorancia, diciendo que pensaba que mamá y papá estaban pagando todo de sus propias cuentas. Esa mentira se desmoronó cuando el detective Shaw encontró correos electrónicos entre Natalie y mamá discutiendo cuál de mis tarjetas usar para varias compras. Natalie lo sabía. Ella siempre lo había sabido. El punto de quiebre llegó 6 semanas después de iniciada la investigación. Papá me llamó desde un número que no reconocí, y contesté por curiosidad. Tu madre tuvo un colapso, dijo sin preámbulos. Está en el hospital. ¿Estás feliz ahora? ¿Qué pasó? El estrés de lo que nos estás haciendo pasar. La policía, los abogados, la vergüenza. Nuestros amigos lo saben. Toda la comunidad sabe que nuestra hija está tratando de enviarnos a la cárcel. Tomé aire. Lo que estoy haciendo es recuperar casi $100,000 que me robaron. Lo que ustedes están experimentando son consecuencias. Podría tener un ataque al corazón. ¿Es eso lo que quieres? ¿A tu madre muerta? Papá, si mamá está en el hospital, lamento que no esté bien, pero eso no cambia lo que hicieron. No hace que el fraude sea repentinamente aceptable porque enfrentar las consecuencias es estresante. Eres una desalmada, escupió él. No eres hija mía. No he sido tu hija de ninguna manera significativa durante años. Tomaste esa decisión cada vez que elegiste a Natalie sobre mí. Cada una de las veces. Él colgó.
Me senté en mi cocina sosteniendo mi café que se enfriaba y me di cuenta de que no sentía nada más que alivio. Mamá fue dada de alta del hospital después de 2 días. No había sido un ataque al corazón ni siquiera un colapso real, solo un ataque de pánico provocado por, según las notas de alta que Patricia de alguna manera obtuvo, estrés por asuntos legales. Ella estaba bien. Seguiría estando bien. Las semanas previas a la fecha del juicio fueron una clase especial de infierno. Mis padres lanzaron lo que Patricia llamó una campaña de presión, utilizando a cada miembro de la familia que podían manipular como mensajero. El tío Gary apareció en mi casa sin previo aviso, estacionándose en mis escalones delanteros hasta que amenacé con llamar a la policía. Había sido bien instruido, tocando todos los puntos claves sobre el perdón y la unidad familiar. Tu madre llora todas las noches, dijo a través de mi puerta cerrada. Se está consumiendo. ¿No puedes encontrar en tu corazón la forma de dejar esto? Abrí la puerta lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Lloró cuando estaba usando mi crédito para comprarle un auto a Natalie? ¿Se consumió de culpa cuando destruyó mi puntaje de crédito? ¿O solo está sufriendo ahora porque hay consecuencias? El tío Gary no tuvo respuesta para eso. Se fue, pero otros vinieron. La tía Louise, a quien había visto quizás 5 veces en toda mi vida, de repente se preocupaba profundamente por la reconciliación familiar. La prima Jennifer escribió una larga publicación en Facebook sobre la importancia del perdón sin nombrarme directamente, pero todos lo sabían. La publicación obtuvo 200 me gusta de personas que no sabían nada sobre la situación. Lo que no vieron fueron los descubrimientos adicionales que Patricia seguía desenterrando. Un préstamo personal sacado a mi nombre hace 3 años, firma falsificada y todo. Reclamaciones de seguros presentadas usando mi información para procedimientos médicos que nunca tuve. Mis padres me habían estado usando como su cajero automático personal por mucho más tiempo del que incluso yo me había dado cuenta. Y el daño total se estaba acercando a los $150.000 cuando se factorizaban los intereses, las tarifas y el costo de reparar mi crédito demolido. El detective Shaw me llevó a la estación una tarde para revisar las grabaciones de seguridad de una de las solicitudes de tarjetas de crédito. El vídeo mostraba a mamá en una sucursal bancaria presentando con confianza mi licencia de conducir, la cual debió haber copiado de alguna manera, junto con documentos falsificados. Le sonrió al banquero. Hizo una pequeña charla. Salió con una nueva tarjeta de crédito a mi nombre como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella ha hecho esto antes, dijo Shaw, señalando su lenguaje corporal en la pantalla. Vea lo cómoda que está. Esto no fue un acto desesperado de una sola vez. Esto era rutina para ella. Vi a mi madre cometer fraude con la facilidad de alguien que hace la compra del supermercado. Y algo dentro de mí se convirtió en piedra. Cualquier pequeña parte oculta de mí que hubiera estado esperando alguna explicación, alguna justificación que hiciera que esto doliera menos, murió completamente en ese momento. La noche antes de la fecha del juicio, no pude dormir. Me senté en mi cocina a las 3:30 de la madrugada bebiendo té de manzanilla que no hacía nada por mis nervios, y me permití finalmente sentir todo el peso de lo que había sucedido. No solo el robo, sino todo lo que condujo a él. Cada cumpleaños que habían olvidado. Cada logro que habían minimizado. Cada vez que los había necesitado, y simplemente no habían estado allí. Recordé tener 14 años, tener mi primer periodo mientras estaba sola en casa porque mamá estaba en uno de los partidos de tenis de Natalie a 3 horas de distancia. La llamé asustada y confundida, y ella suspiró como si yo estuviera siendo dramática. Hay toallas debajo del lavabo en mi baño. Te lo explicaré cuando llegue a casa. Había llegado a casa a medianoche y estaba demasiado cansada para hablar. Lo averigüé gracias a un libro de la biblioteca y conversaciones con mis amigas. Recordé tener 19 años, llamar a casa desde la universidad después de que mi compañera de cuarto había tenido un grave accidente automovilístico, y yo estaba conmocionada, necesitando a mis padres. Papá había contestado, distraído, dijo algo sobre cómo estas cosas pasan, y que probablemente debería volver a estudiar. En el fondo, escuché a Natalie riéndose de algo. Estaban teniendo una noche de juegos familiares, del tipo que solían tener cuando yo era más joven, antes de irme a la escuela. Habían dejado de incluirme en el calendario familiar una vez que me fui.
Recordé tener 26 años, terminar mi residencia quirúrgica, los 5 años más agotadores de mi vida. Llamé para decirles que me habían ofrecido un puesto en un hospital prestigioso, un trabajo por el que la gente pasaba toda su carrera esforzándose. Mamá había dicho, eso es maravilloso, cariño, en el mismo tono que usaba cuando le decía que había comprado cortinas nuevas. Luego cambió de tema inmediatamente a la crisis de la semana de Natalie. Algún chico no le había contestado un mensaje. ¿Y no era eso simplemente devastador? Cada recuerdo era un corte pequeño, pero juntos desangraron cualquier apego restante que sentía. Para cuando salió el sol, estaba vacía pero clara. Sabía exactamente lo que iba a hacer al entrar en esa sala del tribunal. La fecha del juicio llegó en una mañana gris de noviembre. Llevé un traje azul marino simple, mi cabello recogido, luciendo cada pulgada como la profesional en la que me había convertido con tanto esfuerzo. Mis padres se veían pequeños y viejos, flanqueados por un defensor público que parecía abrumado por la evidencia contra ellos. Natalie estaba sentada detrás de ellos, con una expresión hosca. La fiscal, una mujer eficiente llamada Karen Thornton, expuso el caso con desapego clínico, robo de identidad, fraude, casi $100.000 en crédito robado, un puntaje de crédito destruido, años de manipulación financiera. El abogado de mis padres intentó argumentar circunstancias familiares, sugiriendo que los padres usando el crédito de su hija adulta no llegaba al nivel de fraude criminal. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada Andrea Holland, lo interrumpió. Abogado, tengo aquí los mensajes de texto de los acusados a la víctima. ¿Le gustaría que los leyera en voz alta? Las partes donde se burlan de ella y la insultan por atreverse a preguntar por qué fue cancelado su boleto de avión. El boleto que cancelaron después de usar su crédito robado para financiar el negocio fallido de su hermana. El abogado palideció. Su señoría, las dinámicas familiares son complejas, y griega. La ley, dijo la jueza Holland con calma, es clara. Esto no se trata de dinámicas familiares. Esto se trata de fraude, de robo de identidad, de un patrón de abuso financiero que abarca años. Los acusados no han mostrado remordimiento, ni responsabilidad y basándose en sus comunicaciones con la víctima, parecían creer que tenían derecho a destruir su futuro financiero. La sentencia tomó menos de 20 minutos. Mis padres recibieron libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario cada uno, y se les ordenó pagar la restitución completa más daños. Los cargos criminales se mantendrían sobre sus cabezas como una espada, cualquier violación de sus términos de libertad condicional resultaría en tiempo inmediato en la cárcel. Más importante aún, se emitió una orden de restricción. No debían tener contacto conmigo por un mínimo de 5 años a menos que yo lo iniciara. Natalie, como cómplice que se había beneficiado a sabiendas del fraude, recibió sus propios términos de libertad condicional y una orden de restitución separada. Su condominio, el que mis padres le habían comprado, sería vendido para ayudar a pagar lo que me debían. Salí de ese tribunal hacia la débil luz del sol de noviembre y sentí algo que no había experimentado en años, libertad. El dinero regresó lentamente en cuotas ordenadas por la corte. Mis padres tuvieron que vender su casa de vacaciones en Vermont, la que habían comprado el mismo año que me gradué de la escuela de medicina. Natalie se mudó a un estudio y consiguió trabajo como barista, sus publicaciones en redes sociales de repente se llenaron de citas inspiradoras sobre resiliencia y crecimiento personal. La bloqueé. Las consecuencias se extendieron por nuestra familia extendida de maneras que no había anticipado. El Día de Acción de Gracias de ese año fue interesante, por decirlo menos. La tía Louise fue la anfitriona como de costumbre. Y aunque no fui invitada, me enteré del drama a través de mi prima Michelle, quien siempre había sido amable conmigo a pesar de la política familiar. Fue un desastre, me dijo Michelle mientras tomábamos café. Tus padres aparecieron actuando como mártires. Tu papá no dejaba de hablar sobre cómo los hijos desagradecidos destruyen familias, mirando alrededor de la mesa como si esperara que todos asintieran. Pero aquí está la cosa, el tío Gary ha estado hablando. Le contó a la gente sobre las tarjetas de crédito, sobre las cantidades. Parte de la familia está realmente de tu lado ahora. No los necesito de mi lado, dije, sorprendida de lo cierto que se sentía eso. Lo sé, dijo Michelle, pero la tía Paula me llevó aparte y dijo que siempre supo que algo andaba mal en cómo te trataban a ti en comparación con Natalie.
Dijo que intentó mencionárselo a tu mamá una vez hace años y casi le arrancan la cabeza. Se siente culpable por no presionar más. La tía Paula me contactó una semana después. Su correo electrónico fue breve pero genuino. Se disculpó por no ver claramente, por no hablar, y dijo que entendía si yo no quería tener nada que ver con la familia. No pidió nada, lo que hizo que su disculpa fuera una de las pocas que realmente creí. El hospital se convirtió en mi santuario durante esos meses. Hay algo clarificador en sostener el corazón de un niño en tus manos, sabiendo que tu habilidad y enfoque son todo lo que se interpone entre ese niño y la muerte. Todo lo demás desaparece. El drama familiar, los procedimientos legales, el zumbido constante de fondo de la ansiedad. Nada de eso podía seguirme al quirófano. Tuve un caso ese invierno, una niña de 7 años llamada Emma, con un defecto congénito que de alguna manera había pasado desapercibido, hasta que colapsó durante el recreo. Sus padres estaban aterrorizados, apenas manteniéndose enteros mientras yo explicaba la cirugía. La madre agarró mis manos y dijo, por favor, sálvela. Ella es todo nuestro mundo. La salvé. 9 horas de cirugía. 2 complicaciones que podrían haber sido fatales y una semana en la UCI antes de que Emma se estabilizara. El día que fue trasladada a una habitación regular, riéndose de una caricatura y exigiendo helado, sus padres lloraron y me agradecieron tantas veces que perdí la cuenta. Esa misma semana, mi madre me dejó un mensaje de voz. No se disculpó. Se quejó de lo dura que se había vuelto su vida. De cómo los pagos de la corte los estaban desangrando. ¿Cómo podía yo ser tan cruel cuando tenía tanto y ellos tenían tan poco ahora? Terminó con, espero que estés feliz contigo misma. Lo borré y volví al trabajo. Emma se fue a casa 2 días después, sus padres me enviaron una foto de ella sonriendo en su propia cama, rodeada de animales de peluche. Esa niña tenía toda su vida por delante porque yo había pasado años dominando mi oficio. Porque había priorizado mi carrera sobre la aprobación familiar. Porque había sido lo suficientemente egoísta para construir algo significativo. La definición de felicidad de mi madre y la mía habían divergido hacía mucho tiempo. Finalmente estaba aceptando eso. Mi puntaje de crédito comenzó a recuperarse. Patricia me ayudó a congelar todo, implementar protecciones contra fraudes, y construir muros alrededor de mi vida financiera que deberían haber existido todo el tiempo. El hospital donde trabajaba fue solidario, ofreciendo recursos a través de su programa de asistencia al empleado cuando finalmente me abrí sobre lo que había sucedido. El trauma familiar sigue siendo trauma, dijo mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. Su nombre era doctora Ruth Zimmerman, y se especializaba en distanciamiento familiar. Estás de duelo por personas que aún están vivas. Eso es complicado. Sigo esperando sentirme culpable, admití. Son mis padres. Natalie es mi hermana. ¿No debería sentirme peor por esto? ¿Deberías sentirte culpable? Preguntó ella suavemente. ¿Por protegerte de personas que te estaban dañando activamente? ¿Por establecer límites con personas que no tenían ninguno? ¿Por esperar respeto básico y honestidad de tu familia? Cuando lo puso de esa manera, la respuesta era obvia. 6 meses después de la fecha del juicio, recibí una llamada de un número desconocido. Había aprendido a filtrar estas llamadas cuidadosamente, pero algo me hizo contestar. ¿Doctor Brown? Una voz joven, nerviosa. Mi nombre es Kyle Henderson. Soy un paciente suyo, o lo fui hace 3 años. Usted me hizo mi cirugía de corazón cuando tenía 12 años. Lo recordé, un reemplazo de válvula complicado por una infección que había requerido una segunda cirugía. Había sido valiente a través de todo ello, haciendo bromas, incluso cuando estaba aterrorizado. Kyle, por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás? Estoy genial. Por eso estoy llamando. Ahora tengo 15 años y estoy en el equipo de baloncesto de mi escuela. Corrí una carrera de 5K el mes pasado. Mi cardiólogo dice que mi función cardíaca es perfecta. Mi garganta se cerró. Eso es maravilloso. Estoy muy feliz por ti. Solo quería decir gracias.
Mi mamá siempre habla de cómo usted salvó mi vida, pero yo era demasiado joven para entenderlo realmente en ese entonces. Ahora lo hago. Así que, gracias por todo. Después de que colgó, me senté en mi escritorio y lloré. No lágrimas tristes, sino algo más complejo. Alivio, tal vez, o un propósito. Por esto había luchado tanto para construir mi carrera. Esto era lo que importaba. Los intentos de contacto de mis padres comenzaron unos meses después de iniciar su libertad condicional. Llegaron cartas que devolví sin abrir. Intentaron llamar desde diferentes números hasta que cambié el mío por completo. Papá apareció en el hospital una vez, pero la seguridad lo escoltó fuera cuando les mostré la orden de restricción. Las cartas que lograron pasar vinieron de otros miembros de la familia. Mi tía Louise escribió para decir que estaba destrozando a la familia. Mi primo Jason me llamó vengativa. Unos pocos parientes lejanos, personas que apenas conocía, se sintieron con derecho a opinar sobre mis decisiones y mi carácter. Guardé cada pieza de correspondencia. Patricia lo había sugerido por si acaso, pero no las leí más de una vez. Las opiniones de otras personas sobre mis límites no eran asunto mío. El apoyo sorprendente vino de lugares inesperados. Mi colega, el Dr. James Morrison, un compañero cirujano cardíaco, me llevó aparte un día en la sala de médicos. Escuché lo que pasó con tu familia, dijo en voz baja. No los detalles, solo que las cosas fueron difíciles. Quería que supieras que pasé por algo similar con mi hermano. Corté la relación hace 8 años. La gente dijo que yo no tenía corazón. Pero ¿sabes qué? Finalmente tuve paz. A veces la familia es tóxica, y reconocer eso no es cruel. Es supervivencia. Esas palabras significaron más de lo que él probablemente supo. El trabajo se convirtió en más que solo una carrera. Se convirtió en una prueba de concepto. Cada vida que salvaba, cada cirugía exitosa, cada familia agradecida, era evidencia de que había tomado las decisiones correctas, que priorizar mi educación y entrenamiento sobre la aprobación familiar había valido la pena. Que las innumerables veces que me habían llamado egoísta por poner mi carrera primero, en realidad había sido yo invirtiendo en algo que importaba. Comencé a ser mentora más activamente en el hospital, tomando a residentes más jóvenes bajo mi ala de la manera en que mis propios mentores lo habían hecho por mí. Había una residente llamada Taylor Chen que me recordaba a mí misma, brillante, motivada, pero constantemente disculpándose por ocupar espacio. Su familia quería que fuera dermatóloga, algo con mejores horas y menos estrés. No entendían por qué había elegido la cirugía cardíaca. Me hacen sentir culpable cada vez que me pierdo un evento familiar, confesó durante un raro momento tranquilo en la sala de cirujanos. La fiesta de compromiso de mi hermana es el próximo mes, y estoy de guardia. Mi mamá dijo, si no encuentras a alguien para cubrir tu turno, significa que no te importa la familia. Miré a esta talentosa joven cirujana, ya dudando de sí misma, y sentí una oleada de ira protectora. Tu hermana tendrá una fiesta de compromiso estés allí o no. Pero tu paciente que necesite cirugía esa noche. Tú eres irreemplazable para él. El trabajo de tu familia es entender eso. Si no lo hacen, esa es su falla, no la tuya. Ella parpadeó hacia mí y vi algo cambiar detrás de sus ojos. Permiso, tal vez, o reconocimiento de que alguien entendía. Mi familia tampoco lo entiende, añadí. Nunca lo han hecho. Solía pensar que eso era mi culpa, que necesitaba esforzarme más para hacerles entender. Pero algunas personas nunca van a valorar lo que haces, y no puedes dejar que su ceguera defina tu valor. Taylor no cubrió su turno. Su paciente, un niño de 10 años con una válvula defectuosa, salió de la cirugía perfectamente, y Taylor dejó de disculparse tanto después de eso. Un año después del caso judicial, recibí un correo electrónico de Natalie. Pasó por alto todos mis bloqueos porque había creado una nueva dirección. La línea de asunto decía, por favor lee esto. Debatí borrarlo. En cambio, lo abrí en el estacionamiento después de un turno largo, sentada en mi auto bajo el brillo naranja de las luces de la calle. El correo electrónico era largo, divagante y ocasionalmente incoherente. Natalie afirmaba que había estado en terapia trabajando en sí misma,
entendiendo su papel en la disfunción familiar. Dijo que lamentaba haber sido habilitada toda su vida y nunca haber aprendido a valerse por sí misma. Quería enmendar las cosas. Luego, en el párrafo final, preguntó si podía ayudarla a pagar la reparación de su auto solo por esta vez, ya que estaba trabajando muy duro para cambiar. Borré el correo electrónico y bloqueé la nueva dirección. Algunas personas no quieren cambiar. Quieren que creas que han cambiado el tiempo suficiente para obtener lo que necesitan. Luego vuelven a los mismos patrones, las mismas dinámicas, la misma expectativa de que te sacrificarás por su comodidad. Yo había terminado de sacrificarme. El proceso de curación no fue lineal. Algunos días me despertaba enojada de nuevo, recordando alguna pequeña crueldad que había enterrado hace años. Otros días no sentía nada más que alivio. ¿La doctora? Zimmerman dijo que ambos eran normales, que el duelo y la liberación podían coexistir. Estás de luto por la familia que deberías haber tenido, explicó durante una sesión. Los padres que deberían haberte apoyado, la hermana que debería haber sido tu amiga. Esa es una pérdida real. Aunque esas personas nunca existieron realmente, siempre fueron quienes eran. Tú simplemente lo estás viendo con claridad por fin. Me uní a un grupo de apoyo para adultos distanciados de sus familias. Sentada en ese sótano de la iglesia cada miércoles por la noche, con otras 15 personas que se habían alejado de parientes tóxicos, me sentí menos sola de lo que me había sentido en años. Sus historias eran todas diferentes: abuso, adicción, manipulación, negligencia, pero la herida central era la misma. Todos habíamos amado a personas que no podían amarnos de vuelta adecuadamente. Y todos habíamos llegado a un punto donde la supervivencia significaba irse. Una mujer llamada Grace, probablemente de unos 60 años, había estado distanciada de sus hijos durante una década después de que robaran sus ahorros de jubilación. La gente siempre pregunta si los extraño, dijo una noche. Les digo que extraño a quienes esperaba que fueran, pero no extraño a quienes son en realidad. No extraño el estrés, las mentiras, la constante espera de la próxima traición. Duermo mejor ahora de lo que lo he hecho en 40 años. Todos en el círculo asintieron. Entendíamos. A través de ese grupo, aprendí que mi experiencia no era única. El abuso financiero dentro de las familias era inquietantemente común, especialmente cuando se trataba de hijos exitosos apoyando a hermanos menos estables o padres. El patrón siempre era similar. El hijo con logros se convierte en un recurso, no en una persona. Su valor se mide por lo que pueden proporcionar, no por quiénes son. Yo había sido un recurso para mi familia toda mi vida adulta. Mi estabilidad era algo que podían explotar. Mi éxito era algo que existía para su beneficio. En el momento en que establecí un límite, en el momento en que dejé de ser útil, me convertí en el enemigo. Entender eso no hizo que doliera menos, pero hizo que tuviera sentido. Mi carrera floreció de maneras que no había anticipado. Sin el drenaje constante del drama familiar, tenía energía para el desarrollo profesional. Publiqué 2 artículos de investigación ese año. Fui invitada a hablar en una conferencia internacional de cirugía cardíaca en Ginebra. Fui mentora de 2 estudiantes de medicina que me recordaron por qué me había enamorado de la medicina en primer lugar. También comencé a tener citas por primera vez en años. Nada serio todavía, pero se sentía bien estar abierta a posibilidades, imaginar un futuro que yo podía diseñar bajo mis propios términos. La orden de restricción expiró después de 5 años. No la renové, pero tampoco me comuniqué. Mis padres tenían ya casi 70 años, ambos jubilados, viviendo en una casa modesta después de vender sus activos para pagar sus deudas. Natalie supuestamente estaba comprometida con alguien que había conocido en su nuevo trabajo en gestión minorista, aunque solo sabía esto porque conocidos mutuos ocasionalmente lo mencionaban antes de que yo cambiara de tema. Sus vidas continuaban. La mía también. Simplemente ya no se cruzaban. En el 5º aniversario de ese día en el aeropuerto, me llevé a cenar a un restaurante caro en el centro. Pedí el menú de degustación, maridé vinos con cada plato, y levanté una copa por mí misma en medio de la comida. Una mujer en la mesa de al lado se dio cuenta. Tenía aproximadamente mi edad, cenando sola con un libro apoyado junto a su plato. ¿Celebrando algo?
Preguntó con una sonrisa amistosa. Mi independencia, dije. Ella levantó su propia copa. Brindaré por eso. Terminamos hablando durante 2 horas, compartiendo un postre e historias sobre nuestras vidas. Su nombre era Catherine Wright, y era una abogada de derechos civiles que recientemente había ganado un caso importante de discriminación. Intercambiamos números. Ella me envió un mensaje de texto al día siguiente. 6 meses después, Catherine y yo estábamos saliendo seriamente. Ella entendía los límites de una manera que se sentía revolucionaria. Había crecido en una familia saludable, pero tenía clientes que no, y nunca intentó empujarme hacia la reconciliación o una versión de curación para la que yo no estaba lista. El trauma familiar es trauma real, dijo una vez, haciendo eco de las palabras de la doctora Zimmerman. No le debes perdón a nadie solo porque sean parientes. Mi vida profesional alcanzó nuevas alturas. A los 38 años, fui nombrada jefa de cirugía cardíaca pediátrica en el hospital, la persona más joven en ocupar el puesto. El anuncio salió en revistas médicas. Mi investigación sobre técnicas quirúrgicas innovadoras para defectos cardíacos congénitos complejos estaba salvando vidas en todo el país. Compré una casa más grande para entonces, una con una oficina en casa y un jardín. Catherine tenía una llave. Estábamos hablando sobre el futuro en términos concretos, sobre construir algo juntas que se basara en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Todo lo que tenía, lo construí yo misma. Cada éxito era solo mío, y se sentía increíble. El mensaje llegó un martes cualquiera, no un texto o correo electrónico, sino una carta formal entregada por mensajero al hospital. El abogado de mis padres me informó que mi padre había sido diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado. Le quedaban meses, tal vez un año. Querían verme. Me senté con esa carta durante 3 días. Catherine no me presionó en ninguna dirección. ¿La doctora? Zimmerman hizo preguntas reflexivas sobre lo que yo quería, no lo que pensaba que debería querer. Al final, no fui. Redacté una respuesta a través de Patricia expresando que esperaba que papá recibiera buena atención médica y que la familia tuviera apoyo durante un momento difícil. No ofrecí mi presencia. No absolví a nadie de nada. Simplemente reconocí la información y seguí adelante. Las respuestas de la familia extendida fueron predecibles. Yo era desalmada. Yo era cruel. ¿Cómo podía negarle a un hombre moribundo la presencia de su hija? ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona que recuerda ser llamada perdedora y que le dijeran que tomara el autobús. La clase de persona que fue usada, robada y burlada por objetar. La clase de persona que había aprendido que el ADN no te obliga a aceptar el abuso. Papá murió 6 meses después. Envié flores al funeral pero no asistí. Mamá me envió una carta después, con su letra temblorosa, llamándome con cada nombre terrible que pudo pensar. La archivé con las otras y fui a trabajar. La vida continuó. Catherine me propuso matrimonio en una playa en Oregón al atardecer. Dije que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña con colegas, amigos y familia elegida. Ningún pariente de sangre fue invitado. Nadie faltaba. Nuestra boda fue perfecta porque era nuestra, construida sobre honestidad, respeto y amor que no venía con condiciones ni etiquetas de precio secretas. En la recepción, mi colega, el Dr. Morrison, hizo un brindis. Por la feliz pareja, dijo, levantando su copa. Y por las familias que elegimos, que a veces son mejores que aquellas en las que nacemos. Todos vitorearon. Catherine me besó. Y me di cuenta de que ya no pensaba en mis padres ni en Natalie en absoluto, excepto en momentos como este, cuando su ausencia era notable solo por cuanto mejor era todo sin ellos. El trauma fue real. La curación fue real. La vida que construí era real. Y era mía de una manera que nada había sido mío antes. A veces la mejor venganza no es elaborada ni dramática. Es simplemente vivir bien bajo tus propios términos, rodeada de personas que realmente te aman. Personas que ven tu valor no como un recurso para explotar, sino como una persona para apreciar. Ese mensaje de texto de hace años me persiguió durante mucho tiempo. Diviértete caminando a casa,
perdedora. Yo había hecho más que caminar a casa. Me había marchado por completo. Y nunca había sido más feliz.